Cuando nuestros hijos eran pequeños, comencé a escribir algo de lo que ocurría cada día. Y así lo hice durante muchos años. No dejé pasar ni un día, sin importar cuán cansado estuviera ni lo temprano que tuviera que levantarme al otro día. Antes de escribir, me preguntaba, ¿he visto la mano de Dios tenderse para tocar la mía? Al repasar el día, me percataba de lo que Dios había hecho por uno de nosotros, cosa que yo no había reconocido en los momentos atareados. Cuando eso ocurría, y ocurría a menudo, el tratar de recordar hacía que Dios me mostrara lo que Él había hecho. Oren, mediten y háganse la pregunta: ¿envió Dios un mensaje específico para mí? ¿He notado su mano en mi vida? Hola hermanos y hermanas, tengan ustedes muy buen día. Les saluda el hermano Daniel Mármol Sánchez del barrio de Garín. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta clase de hoy de la escuela dominical. Vamos a estar estudiando el libro de Mormón, particularmente el libro de Elamán, los capítulos 7 al 12. Vamos a estar viendo que los hijos de Elamán, que son Nefi y Leí, predican el Evangelio, y Nefi vuelve a unas tierras del norte, Saraemla, eh, para predicar el Evangelio, y encuentra que la gente está totalmente descarriada, ¿no? Así es que vamos a empezar con nuestra clase. El título de nuestra clase hoy es Acordarse del Señor, porque cuando él vio que esta gente estaba totalmente alejada de lo que era el Evangelio y las cosas rectas, eh, él dijo que se había olvidado, ese pueblo se había olvidado del Señor. Y para empezar, quisiera empezar leyendo la escritura que se encuentra en el Amán 7, del 4 en adelante, y dice: y al ver al pueblo en un estado de tan terrible iniquidad, y que aquellos ladrones de Gadiantón ocupaban los asientos judiciales, habiendo usurpado el poder y la autoridad del país, pasando por alto los mandamientos de Dios, y en ningún sentido siendo rectos ante Él, negando la justicia a los hijos de los hombres, condenando a los justos por motivo de su rectitud, dejando ir impunes al culpable y al malvado por causa de su dinero, y además de estos siendo sostenidos en sus puestos a la cabeza del gobierno, para regir y obrar según su voluntad, a fin de obtener riquezas y la gloria del mundo, y además para más fácilmente cometer adulterio y robar y matar y obrar según sus propios deseos. Y esta gran iniquidad había sobrevenido a los nefitas en el espacio de no muchos años, y cuando Nefi vio esto, su corazón se llenó de dolor dentro de su pecho, y exclamó con la angustia de su alma. Entonces acá vemos entonces por qué razones él había sentido tanta angustia, tanto pesar, ¿no? Por los hermanos, por todo lo que estaban viviendo. Es que prácticamente se había corrompido el asiento judicial, se había corrompido el gobierno a tal punto de que los estaban gobernando o sea, gobiernos corruptos, que no eran gobiernos claros según el Evangelio, y mucho menos personas que fueran dignas de ejecutar ese tipo de asiento, y también emitir juicios acertados, ¿no? Porque, bueno, condenaban injustamente a personas justas,
y seguramente también mandaban a la cárcel a personas justas y los culpables estaban sueltos y bueno, obviamente ante las personas que eran justas, estas cosas obviamente causaban mucho pesar, ¿no? Cuando Nefi eh, ve todo esto, se dirige al pueblo y se les llama la atención diciéndole de que deben de arrepentirse, que es el trabajo de los profetas, ¿no? Que llamar al arrepentimiento a todas las personas, a todos. De hecho, lo vemos constantemente al profeta Russell M. Nelson eh, hacer hincapié en el arrepentimiento de todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces, ¿qué ocurre? Los empieza a amonestar y estaban estas personas que conformaban todo en grupos del asiento judicial, que eran gente de Gadiantón y eran personas malvadas, eran personas inescrupulosas porque asesinaban, robaban, manipulaban mucho la ley. Entonces, cuando Nefi le estaba predicando a la gente, amonestándolos de que deberían de acordarse de volver otra vez al Señor para poder enmendar todos sus errores, ellos intentan que él caiga en sus propias palabras, enredado en sus propias palabras, para tener motivo suficiente para, uno, avergonzarlo, para desacreditarlo ante las personas, que eso sería un logro grande porque que, causaría que la gente obviamente no le prestara atención. Y o, o en este medio, en este momento, eh, eh, logró Nefi, después de esta amonestación, y encontré una palabra súper interesante, o sea, capaz que alguna vez lo escuché, pero nunca le presté suficiente atención, y dice en el Amán 8, en el capítulo 10 dice, y sucedió que y sucedió que los que querían destruir a Nefi se contuvieron a causa de su temor, de modo que no le echaron mano. Por tanto, empezó a hablarles de nuevo, viendo que se había granjeado el favor de algunos, a tal grado que los otros tuvieron miedo. Me llamó mucho la atención porque esta palabra granjeado es como cuando vos obtenés una cierta atención de un grupo, captaste la atención o el interés o la fe, en el mejor de los casos, de un grupo que obviamente defendería tu postura y tus palabras o te apoyarían en otro sentido, y obviamente el otro grupo que no, obviamente estaba intentando de que él se enredara en sus palabras y de tener motivo suficiente para acusarlo obviamente de que era un profeta falso, o lo que él estaba diciendo era agraviante contra sus leyes según ellos. Bueno, para seguir, después de tener esta contienda de opiniones, se va poniendo más acalorado el tema, y en un determinado momento, cuando lo están tratando de exponer a Nefi, él les da una señal para que ellos pudieran tener como testimonio de que él era un profeta verdadero y que lo que él deseaba era la voluntad de Dios para con ellos, para que se arrepintieran y abandonaran todos esos caminos torcidos, ¿no? Esos caminos de iniquidad que ellos tenían. Entonces, ¿qué ocurre? Que el pueblo le estaba pidiendo señales. Entonces él les da una señal, les dice, fíjense que en este preciso momento
eh, el juez superior, o sea, el juez fue asesinado y yace en su sangre. Entonces, todo el mundo quedó sobresaltado, y las personas que estaban ahí encomienda a 5 personas que vayan a verificar que eso sea cierto. Estaban sopesando, ¿no? Obviamente, de que si eso era cierto, bueno, él sería un profeta de Dios, y sería más escuchado, o tendría más credibilidad, ¿no? Por sentido común. Resulta ser que fueron y estos 5 y verificaron que efectivamente el juez superior había sido asesinado. Y bueno, todo el mundo se trasladaron obviamente al lugar de los hechos, y resulta ser de que eh, no sirvió eso para ablandar sus corazones. Al contrario, endurecieron más sus corazones, echándole la culpa a él, que él se había combinado con otra persona, y que él diría eso, más o menos la forma de que yo trato de más o menos imaginar cómo ellos pensarían de que mientras que él estuviera ahí hablando a la gente, él se había combinado con otra persona para que la otra persona fuera y asesinara al juez superior. Entonces ellos pensaron que él había hecho y que él era el asesino. O sea, de ser una persona que estaba declarando paz y justicia, ahora lo acusan de asesino. Bueno, resulta ser que eh, estas personas que, que mandaron a verificarse llegaron y cayeron a tierra, cuando pues, sobrepujados obviamente por tan grande terror y, y obviamente todas las palabras que también le había hablado Nefi, ellos habían creído y fueron eh, eh, arrebatados por el espíritu, ¿no? Por así decirlo, y no pudieron recobrar su fuerza. Eh, cuando cuando lo acusan a Nefi, eh, Nefi les empieza a amonestar de vuelta, amonestar, diciéndole que ellos habían endurecido sus corazones, y que les recalcaba de que eh, se habían olvidado del Señor, y que todas las cosas que estaban haciendo eran como testimonio en contra de ellos, para que ellos aprendieran de que ellos estaban o sea, en un mal camino. Eh, lo aprenden, aprenden a todas estas personas también, porque eran todos culpables, según ellos. Y Nefi les da otra señal. Y les dice que la persona que lo había matado era su hermano, que pertenecía a este mismo grupo de Gadiantón, ¿viste? Seantum, el hermano de Sesorán, que era el juez que fue asesinado. Entonces les dice, vayan a la casa de esta persona, pregúntenle, y van a ver que su cara cambia del miedo, y sigan presionándolo, y miren después en su ropa, en su ropa, que hay una mancha de sangre, y pregúntenle qué es eso. Y bueno, les dio toda, paso por paso, todas las cosas que esta persona, que tendría miedo, que se confesaría que él fue el que, el que mató a su hermano, al juez, porque él quería ocupar el asiento judicial, ¿no? Y bueno, resulta ser que tuvieron todas estas señales, todos estos testimonios de un profeta verdadero, y ellos endurecieron su corazón, no le creyeron a Nefi. Entonces hubo una división, ¿no? De todas las personas que estaban ahí, y Nefi, apesadumbrado, ¿no? Vuelve para su casa, porque estaba
dolido, estaba impactado, estaba eh, muy asombrado por lo que había, porque hubo un milagro para que ellos pudieran ver que el Señor estaba obrando a, a voluntad y a propósito para que ellos pudieran arrepentirse y que tuvieran como testimonio de que esas cosas eran verdaderas y por ende la persona que era digna de, de ser llamado profeta y que tendría que llamarse, o sea, tenía que tener el crédito de profeta. Bueno, se va entonces rumbo a su casa Nefi. Y ahora vamos a leer en el Amán 10, el capítulo 4 y 5, mientras que Nefi volvía a su casa, él volvió meditando, o sea, quedó perplejo por todas estas cosas. Y vamos a ver lo que nos dice ahí. En el Amán 10, y voy a leer desde el 3 mejor, ¿sí? El 3, el 4 y el 5. Dice, y acaeció que mientras así meditaba, hallándose muy desanimado por motivo de la perversidad de los nefitas, sus secretas obras de tinieblas y sus asesinatos y sus robos y toda clase de iniquidades, sucedió que mientras meditaba de esa manera en su corazón, he aquí llegó a él una voz diciendo, bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho, porque he visto que has declarado infatigablemente a este pueblo la palabra que te he dado, y no les has tenido miedo, ni te has afanado por tu propia vida, antes bien has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. Hermanos, qué gran ejemplo el de Nefi. Qué gran ejemplo el de Nefi, porque cuando el Señor le hubo dicho esto, él ni siquiera llegó a su casa a decir, oh, no sé, me tomo una chocolatada, me como algo, me cambio de ropa y después me voy mañana, no sé. Ni llega a su casa, vuelve, vuelve a esta ciudad del norte y les empieza a predicar de vuelta. Entonces, vuelve a predicarles de que lo que él deseaba era que ellos se acordaran de vuelta del Señor, que se acordaran, inclusive les habló del profeta Moisés, de otros profetas, de todos los milagros que habían pasado entre ellos para que ellos pudieran olvidarse del Señor y de todas las maravillas que hizo entre ellos. Bueno, y ya para ir terminando, hermanos, vemos que esta gente estaba cada vez más empedernida y más ciega, ¿no? Y llegamos al capítulo 12, en donde eh, el profeta Mormón escribe estas cosas y, y pareciera, ¿no?, que el profeta Mormón, cuando escribió el libro, pareciera ser que estuviera mirando las noticias y es que estaba escribiendo, yo lo percibo, que es lo que nosotros estamos viendo mucho, ¿no? Eh, lo que está sucediendo hoy por hoy. Y bueno, no hay mucha diferencia de lo que sucedió en esos tiempos, de sus iniquidades, el orgullo. Eh, También en el capítulo 12 habla mucho de la inconstancia o la constancia y la iniquidad, ¿no? Eh, entonces, eh, voy a detenerme a hacer una reflexión sobre esto, ¿no? Porque el Señor, hermanos, nos dispuso eh, para, para nuestro crecimiento y para bendecirnos a nosotros de, de profetas, para eh, que saben la voluntad de Dios y que así como Nefi no,
no obedecen por ahí a lo mejor los deseos de su corazón y hacen lo que el Señor les manda. Nos ponen profetas para que nos puedan guiar y que podamos acordarnos de Él, de que por no, o sea, que por tener bendiciones como tener riqueza, tener bienes materiales, que hoy por hoy a comparación de aquel tiempo estamos muy cómodos, no por ello tengamos que olvidarnos de nuestro Dios, de ese ser tan amoroso que nos da todo, que por Él tenemos todas las cosas, vivimos todo, y que nos ama muchísimo, porque inclusive dio a su Hijo por nosotros. Si es que, hermanos, quiero dejarles mi amor y mi testimonio de que sé que está la iglesia verdadera. Sé que el profeta Russell M. Nelson es un profeta escogido del Señor y que Él ha dispuesto en estos tiempos para guiar a su iglesia, para que podamos acordarnos de Él y que podamos rectificar nuestros caminos para cuando el Salvador vuelva a esta tierra, nos encuentre a nosotros viviendo vidas rectas, viviendo vidas de paz, y que no nos encuentre con vida de iniquidades, con vida de orgullos, de negación, de muchas condiciones malas que no nos gustaría que nos encuentre el Salvador cuando nos visite, que no sabemos cuándo será. Si es que, hermanos, les mando un abrazo muy fuerte, un cariño muy grande, se les echa mucho de menos. Roguemos al Señor de que pase pronto esta pandemia y que nos podamos encontrar pronto. Les mando mi cariño y comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. No quiero olvidarme de recalcarles y hacerles acordar de que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que puedan recibir los videos cuando sean subidos. Hasta luego. La esperanza tiene el poder de colmar nuestra vida con felicidad. La esperanza nos sustenta durante la desesperación. Aprendemos a cultivar la esperanza del mismo modo en que aprendemos a caminar, un paso a la vez. Nuestra capacidad de abundar en esperanza por medio del poder del Espíritu Santo aumentará al vivir el Evangelio más perfectamente. Tenemos esperanza en Jesucristo, en la bondad de Dios, en las manifestaciones del Santo Espíritu, en el conocimiento de que las oraciones se escuchan y se contestan. La esperanza nos enseña que hay un motivo para regocijarse, aun cuando todo a nuestro alrededor parezca oscuro. No obstante lo miserable que parezca el capítulo de nuestra vida hoy día, gracias a la vida y al sacrificio de Jesucristo, tendremos la esperanza y la seguridad de que el final del libro de nuestra vida excederá nuestras más grandes expectativas. A todos los que sufren, a todos aquellos que se sienten desalentados, preocupados y solos, les digo con amor y profundo interés: nunca cedan, nunca se den por vencidos. Nunca permitan que la desesperación se apodere de su espíritu, porque el amor del Hijo de Dios penetra toda obscuridad, apacigua todo pesar y llena de alegría todo corazón. De esto testifico y les dejo mi bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén.